Hola a todos. Bueno, soy el extranjero, soy el médico de humanos, así que las preguntas que quieran hacer, bienvenidas. La idea de la charla y de la segunda charla en la cual también voy a formar parte es poder hacer un poco carne el concepto de una sola salud, que a veces queda un poco quieto en el consultorio veterinario, en el consultorio de humanos. ¿Y qué es esta visión que le queremos dar a una sola salud? Yo trato de avanzar en esto día a día, incluso con mis propias investigaciones, de las cuales pudimos formar parte este último año del Congreso Europeo de Microbiología, y poder también abrir un poco la mente de qué son las zoonosis, porque uno muchas veces se queda con la idea de que zoonosis son estas enfermedades que para el médico son raras, ¿no? Hablamos de brucelosis, hablamos de prevención de rabia, hablamos de leptospirosis, pero zoonosis puede ser una estafilococcemia, tranquilamente. Y hay conceptos en los cuales todo el tiempo estamos avanzando, y el nuevo paradigma a nivel mundial de una sola salud es no solamente que los animales pueden ser potenciales transmisores de enfermedad, sino los humanos hacia los animales también. Y esto es algo que queda bien claro en los veterinarios que hacen grandes animales cuando vemos las tasas de resistencia a colistin cada vez mayores en el ganado, y la tasa de resistencia a colistina en infecciones humanas que hoy nos preocupan tanto y hacen que pacientes nuestros se nos mueran a pie de cama sin poder darles un tratamiento. Con lo cual, si hoy logramos, o yo al menos logro que se lleven el concepto de que los médicos estamos tratando de avanzar en trabajar con ustedes y ustedes con nosotros, y de que el concepto de una sola salud es mucho más amplio que el de un consultorio, yo me doy por satisfecho. Para empezar vamos a hablar... ¿Estamos? ¿La presentación? Yo no soy tan interesante. Bien, vamos a hablar de eventos de notificación obligatoria. Hablo de eventos y no de enfermedades, porque en realidad esperar a notificar una enfermedad a veces es tarde. Entonces nosotros lo que tratamos de notificar son eventos que ponen en alarma. Y antes el sistema que teníamos de notificación era un poco, por así decirlo, ineficiente, y esto gracias a todo el avance tecnológico que hay y a la disposición de plataformas y software nuevos que hay, han logrado suavizarlo un poco, y hoy tenemos facilidad para todos poder notificar desde el evento y también desde la enfermedad. Con lo cual el concepto, creo que más que enfermedad de notificación obligatoria, es el de evento de notificación obligatoria. ¿Qué son estos eventos? Son hechos, ¿sí?, patológicos o no, o prepatológicos, que son pasibles de que, tomando una conducta preventiva y a tiempo, poder o bien prevenirlo y abortar esto, o mitigar el daño que puede generar en el conjunto. Entonces, ¿entran todas las enfermedades? No, claramente que no. Hay eventos en los cuales uno, tomando una medida a tiempo, no puede generar un beneficio. Entonces, eso es innecesario notificarlo. Con lo cual, hay algunas enfermedades o eventos que salen dentro de esta clasificación. Si no, uno tendría que notificar desde una onicomicosis en un humano hasta una meningitis. Y no es lo mismo, claramente. Y el software se saturaría, el sistema de salud se saturaría. Dentro de estos eventos de notificación obligatoria, tenemos que entender que todos formamos parte de esta cadena, y que es algo que nos obliga y nos pone en esa obligación de hacerlo, porque muchas veces desde el plano veterinario o desde el plano humano podemos generar la activación de dispositivos preventivos. Esto sucede simplemente, y lo pueden ver, salen en las noticias, cada 2 por 3 hay brotes de Sitachi. Los brotes de Sitachi, si antes son detectados por el personal veterinario, ponen en aviso al sistema de salud para poder hacer un control de foco y evitar el brote en humanos. Esto es un claro ejemplo, ¿sí? Y antes era un poco complicado, ya va a explicar un poco más adelante Gustavo cuál es la manera de denuncia, porque cada uno tenía que formar parte de una cadena de denuncia. Hoy, si bien se siguen respetando esas cadenas de denuncia, también todos podemos denunciar directamente con el software del CISA. Desde el veterinario hasta el médico, todos podemos acceder a tener un perfil y denunciar directamente al SNBS. ¿Eso complejiza el proceso de denuncia? No, lo que hace, lo simplifica, y le dejamos el trabajo a gente que está más arriba nuestro para poder filtrar todas esas denuncias y poder hacer de esto una cadena efectiva, ¿sí? Entonces ustedes del consultorio veterinario, con el alcance de una computadora o un teléfono móvil, lo pueden hacer, y nosotros desde el consultorio del hospital lo podemos hacer, con lo cual esto es mucho más ágil y acelera todos estos procesos. Y conocerlos, a estos eventos, nos permite tomar conciencia de cómo se agrupan, no solamente en cuanto a la geolocalización, sino también en el tiempo. No es lo mismo, y ustedes todos conocemos la definición de brote, que es
en un periodo dado una cantidad superior a la esperada de un proceso o de una enfermedad, si así lo queremos llamar, yo trato de hablar de procesos, podemos ver cuándo esto sale de la norma. Fíjense que en 2009, y acá ya lo llevo un poco más al plano de la medicina humana, hablábamos de la gripe A un poco más como si fuera el ébola. Gripe A tenemos todos los años, gente. Esto le tengo una mala noticia, todos los años tenemos gripe A. Pero ¿por qué no estamos en alarma? ¿Por qué no estamos en brote? Porque gracias a estos procesos de denuncia, nosotros podemos saber que el curso que está llevando la enfermedad tipo influenza es el mismo que todos los años. No obstante, si un año por X motivo empezamos a tener un pico en los casos, otro fenómeno bien claro desde el aspecto zoonótico es el dengue, lo pudimos ver en 2009, lo pudimos ver en 2014, por fenómenos que exceden al límite de esta charla, fenómenos más bien entomológicos, también podemos tomar acciones preventivas. Como ven, este verano la campaña contra el dengue no fue igual de fuerte que en 2015, no así fue la de fiebre amarilla. Bueno, esto es lo que nos permite conocer estos eventos de notificación obligatoria. Bien, ¿quiénes formamos parte de esta cadena de notificación? Tanto los médicos de humanos, los médicos de animales, como el personal de laboratorio. No había un icono sin estetoscopio, así que el del laboratorio tocó estetoscopio. Y todos nosotros somos responsables de notificar al CISA. El CISA hoy por hoy vendría a ser como una gran matrix que nuclea el CIVILA, el SNBS y todos aquellos subsectores de denuncia que había antes. En realidad, uno entra a la plataforma CISA a la cual todos nosotros podemos tener un perfil. Lo único que estamos obligados a hacer, que es online, es el curso del SNBS. Una vez que hicimos el curso, ya estamos habilitados para hacer denuncia. Esto es gratuito y esto hasta incluso tiene una plataforma de aplicación para el celular. O sea, no hay excusa, gente, para no denunciar. Claramente que esto era antes que decir, llenar planillas, qué fiaca que me dan, el consultorio, atendí 2.000 pacientes y encima ahora me pongo a denunciar. No, ahora no hay excusas. Entonces todos nosotros denunciamos al CISA y el CISA es el que se encarga con el perfil que nos da, perfil de veterinarios, perfil se llama al tipo de acceso que nos da a esa plataforma, exacto, el tipo de usuario. Personal de laboratorio o personal médico humano para poder hacer la denuncia, con lo cual, sí. Sí, eso hay un desfasaje como todo lo que se está implementando. Sí, y eso... Eso para que no lo tomes personal, a nosotros los médicos humanos nos pasa también que hay un desfasaje entre que vos podés terminar el curso y tenés el usuario. Para que te des una idea, mi usuario tardó 5 meses. Así que no te sientas culpable. Igual para los veterinarios, y ahora vamos a explicar cómo es bien el mecanismo, porque los eventos de veterinaria sí todavía no están incluidos, excepto rabia que lo maneja el laboratorio. Pero bueno, ahora que eso es lo que tiene... Esto es muy similar a lo que pasa con las bicicletas nuevas en la ciudad de Buenos Aires, algo que se está implementando y no anda full, y de hecho todo lo que es alimentar la base de datos con nuevos eventos, esto va minuto a minuto. Para que te des una idea, nosotros desde la infectología de humanos, los eventos de infecciones invasivas por aureus, que parece algo totalmente de la práctica diaria, en Argentina está habiendo un pico ascendente en los últimos 4 años, todavía no se pueden registrar, cuando debería ser un evento de notificación obligatoria, con lo cual en la cantidad de eventos de notificación obligatoria que va agregando CISA a la plataforma es dinámico. Paciencia, pero esto cuando ande full no vamos a tener excusa, vamos a poder todos formar parte de eso. Nosotros de hecho en Malvinas tenemos un único usuario que es el de nuestro jefe y denunciamos todos a través de ese usuario, con lo cual no lo tomes personal. Bien. Otra cosa que es importante, que al momento de denunciar no hay que esperar al diagnóstico definitivo del evento para denunciar. Y esto es importante porque el chiste de todo este mecanismo es poder anticiparnos. Para que se den una idea, entre que uno reconoce un caso posiblemente de citacosis y tiene el diagnóstico en un humano, tarda aproximadamente un mes. Si yo notifico después de un mes, llegamos tarde. En el medio ya hay un brote de humanos. Con lo cual, esta plataforma nos permite denunciar desde el caso sospechoso y después, si bien puede ser desde el perfil del laboratorio, que puede la misma plataforma machea los datos y confirma el caso, nosotros también podemos denunciar el caso confirmado, ¿sí? Con un criterio epidemiológico o laboratorial. Con lo cual,
la gracia de esta plataforma es que todo se va entrelazando. Lo que denuncian ustedes, lo que denunciamos nosotros, lo que denuncia Sibila, para poder darle forma a todos los casos y anticipar lo antes posible todos estos eventos. Que este es un error muy común en los médicos de humano, que esperan a tener el diagnóstico confirmatorio para hacer la denuncia. Y esto era algo que, por ejemplo, pasaba durante la época de dengue. Durante la época de dengue, cuando uno está en brote, no hay que esperar al caso confirmado por criterio laboratorial. Con un caso sospechoso desde la clínica y los parámetros de hemograma, ya es suficiente para sospecharlo y para hacer la denuncia de un caso sospechoso, ¿sí? Bien. Como ven, los eventos de notificación obligatoria se dividen a grandes rasgos entre los que son transmisibles y los que no son transmisibles, y en esto pongo mucho en aviso los eventos toxicológicos. Por eso no hablo solamente de enfermedades. Los eventos toxicológicos también se notifican. Esto es muy importante, por ejemplo, en esta época invernal, cuando hay un pico en ascenso por obvios motivos, por ejemplo, de las intoxicaciones por monóxido. Entonces, también entra dentro de lo que son eventos de notificación obligatoria, con lo cual no es que solamente el veterinario, el laboratorio y el médico infectólogo los debe conocer todo el sistema de salud, y eso es claro. Bien, desde lo que son patologías zoonóticas no los voy a aburrir porque vamos a hablar sobradamente durante todas las jornadas. Muchos de esos eventos de notificación obligatorias son zoonóticos por el simple motivo de que las acciones preventivas en muchos de ellos se hacen empezando desde lo que es la manufactura animal. Pero, y acá los invito a abrir un poco la mente, también existe lo que se llaman zoonosis inversas, en los cuales el humano se comporta como un transmisor hacia el canino. Un claro ejemplo de esto son las infecciones estafilocóccicas por Staphylo aureus meticilino resistente. Algo que creo yo que ustedes desde el consultorio, no sé si muchas veces consideran, porque por muchos amigos veterinarios, la cefalexina es una de las primeras palabras que mis amigos dicen cuando hablamos de epidermitis en perros. Antibiótico que en humanos ya no nos sirve hace más de 15 años en Argentina. Con lo cual, ¿por qué no pensar que ese perro que convive con el humano todo el santo día no puede tener infecciones por Staphylo aureus meticilino resistente? ¿Porque el perro las tiene? No, porque el humano las transmite. Este es el nuevo concepto de las zoonosis inversas. Con lo cual, esto es dinámico. Y otra cosa que también es dinámica es cómo se denuncian los eventos. Les doy un ejemplo claro, yo trato de volver siempre ejemplos de la vida real para hacerlo un poco más dinámico. Dengue. Hace 2 semanas asistimos 2 casos de dengue que vinieron de viajeros del norte de nuestro país. ¿Esos casos los tengo que denunciar? Sí, sin duda. ¿Como caso individual? Sin duda. En 2015, 2014, que asistíamos en consultorio por lo menos 30 dengues por semana, ¿se denuncian como casos individuales? No, se denuncian por clúster semanal. Con lo cual, esto va cambiando con el correr, y eso es lo fantástico de nuestra especialidad, con el correr de las epidemias. Esto es muy dinámico, ¿sí? Por eso siempre hay que estar actualizado. Bien. Y en esto es donde se dibuja nuestro mapa epidemiológico temporal, que es como se dibuja el año epidemiológico. Esto nosotros lo vemos mucho no sé si alguno de ustedes tiene acceso al boletín epidemiológico integrado de Córdoba, que se registra por semana. Y esto es importante, por ejemplo, en las enfermedades de transmisión por vía aérea, por ejemplo, influenza, porque nos permite generar un mapa y ver las diferencias año a año. Como ser, el año pasado hubo un pico dual de influenza en el cual uno esperaba el pico de invierno, pero hubo un pico tardío en diciembre. Esto, si no lo notificamos, nosotros los infectólogos dejamos de dar oseltamivir a los cuadros respiratorios a partir de septiembre y no caemos en cuenta de un evento que está pasando a nivel país. Con lo cual, conocer este mapa epidemiológico y este calendario epidemiológico es de suma importancia. Bien, como yo decía, es dinámico. ¿Y cuáles son los eventos de notificación obligatoria en la vida real? Todo el tiempo lo vemos. Esto es algo que todo el tiempo lo vemos. Un ejemplo claro es la triquinosis. La triquinosis, si uno no hace la denuncia, esto no se pone en aviso, no se pueden tomar medidas de contingencia a nivel de la faena clandestina, seguimos teniendo triquinosis. Esto lo vieron, por ejemplo, en el brote de triquinosis de Ayacucho, esto fue en 2015. Los primeros eventos se notificaban por persona a persona. Cuando ya hubo un brote de casi 300 casos, obviamente que esto cambió por un carácter operativo, porque ya conocíamos el brote, ¿sí? Entonces se empezaba a denunciar por semana. Esto lo habrán visto ahora, con estos 2 casos de botulismo. Botulismo, 2 casos. Es más que la media. Esto define brote. Hay que denunciarlo totalmente.
Totalmente hay que denunciarlo. Gracias a la denuncia precoz, la ANMAT sacó de circulación este producto. ¿Sí? Entonces, esa es la utilidad que tiene la vida real, haciendo carne el concepto de notificar. O lo que pasó ahora con fiebre amarilla. Cómo conocer el mapa epidemiológico semana a semana de fiebre amarilla nos permitía a nosotros saber si nuestro paciente, yo que hago consultorio de medicina del viajero, estaba apto para viajar o no. Como saben, la vacuna antiamarílica tiene un montón más riesgos que beneficios en determinados contextos, con lo cual no es para cualquier paciente. No es que uno en el consultorio se transforma en un prescriptor compulsivo de vacuna. ¿Sí? Entonces, fundamental conocer esto. Y ahora los dejo con Gustavo, después vuelvo. Hola. Hola. Bueno, si no les molesta, yo voy a estar parado. No puedo estar quieto, así que por eso voy a estar de esta forma. Bueno, antes que nada, quiero agradecer por la invitación y bueno, felicitar al Círculo por la convocatoria, que la verdad me pone muy orgulloso de que haya sido bastante numerosa. Y me consta que hace bastante están trabajando en esto, la verdad que está saliendo todo muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña revisión de cómo está formado el sistema de salud. Saber esto nos importa de, por lo menos, saber qué profesional o qué nivel en particular tiene una forma de actuar ante el sistema para que el flujo de información y las acciones sanitarias sean óptimas. Tenemos un nivel local. ¿Qué es el nivel local? Sí, son aquellos profesionales que se encuentran dentro del sistema de salud, sí, tanto veterinarios como médicos humanos, en los cuales están en contacto con la población atendida. Para los veterinarios van a ser los animales, tanto del ámbito rural, urbano o no tradicionales. ¿Sí? Para los médicos serán las personas que van a atenderse a los hospitales o a las clínicas. También dentro de este nivel tenemos los laboratorios, ¿sí? Laboratorios de diagnóstico, de histopatología, en los cuales están en contacto con las muestras que se remiten para confirmación de casos. Esta información que aporta este nivel se tiene que volcar, como dijo recién Patricio, al sistema de vigilancia. ¿Sí? Por lo tanto, es obligación del nivel local hacer la notificación de estas enfermedades para que ésta sea derivada a los niveles superiores. El nivel superior siguiente es el nivel intermedio. En este caso está formado en el área veterinaria por los centros de zoonosis municipales. La función de los centros de zoonosis es a través de la notificación de cada uno de los casos confirmados. En estos casos, ahora vamos a ver más adelante qué tipo de enfermedades se notifican. Va a actuar en forma inmediata para hacer el control de foco, ¿sí? Y evitar la transmisión de esta enfermedad que se presentó en un determinado lugar. El nivel superior siguiente es el nivel central provincial o jurisdiccional, se llama, que junto con el nivel central nacional lo que hacen es recopilan la información, ¿sí? En caso de que la situación en cada municipio sea de un impacto más grande de lo esperado, se hace apoyo a cada partido y se hacen estrategias sanitarias a largo plazo para revertir esta situación o esta aparición de eventos. Así que lo que tenemos que entender de que nosotros como veterinarios, si estamos en el nivel local, es no solamente que es una obligación hacer la notificación, sino que es importante para que funcione todo el sistema de salud. Si no se hacen las notificaciones respectivas, cuando se tienen los eventos, nada de eso puede funcionar. O funciona ¿sí? en forma sesgada. Este flujograma es bastante complejo. Ustedes van a decir que esto es un lío. Sí, es verdad, es un lío. Pero lo que quiero que se lleven de que la información viene por dos... ¿Me escuchan sin el coso? ¿No? Lo que quiero que vean ¿sí? es de que la información entra por dos lados. Una que es por la notificación del área humana. Por ejemplo, en nuestro caso lo que nos importan son las enfermedades zoonóticas y vectoriales. Una vez que se presenta, por ejemplo, un caso de citacosis en humanos, esta información accede al sistema de salud, se notifica al centro de zoonosis para que se haga el control de foco y se verifique cuál es la fuente de infección para que no se transmita ni a otras aves o animales y a otras personas. Y por otro lado, es el flujo de información que viene del área veterinaria.
Como explicábamos recién, ¿sí? En el área veterinaria, como vamos a ver ahora, tiene otro flujo de información que más adelante seguramente lo vamos a hacer a través de CISA en forma individual por todos los veterinarios. Se recibe la información de veterinario, como explicamos recién, se accede al sistema sanitario y ahí llega al centro de zoonosis para que se hagan las acciones de foco correspondientes. Pero lo importante es de que no solamente por la notificación de los eventos de veterinaria, sino la notificación de los eventos humanos acceden al mismo sistema y están interrelacionadas las acciones sanitarias. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que se notifican? Ustedes no sé si recuerdan, ¿sí? La ley de eventos de notificación obligatoria viene desde el año 60. Ahí hay un montón de patologías de las cuales son notificables, de que solo algunas son zoonóticas y vectoriales. De las que nosotros nos interesan, o por lo menos en la actualidad, para notificar en las áreas urbanas, son estas 7. A pesar de que ser una normativa o una ley de los años 60, a partir del 2016 se creó este manual o normativa que está en la página del Colegio de Veterinarios para aportar datos dentro de los laboratorios y veterinarios privados para tener información sanitaria. Los eventos sí son, bueno, rabia animal, que eso se venía manejando ya hace tiempo. Tenemos brucelosis canina, leptospirosis, leishmania, dirofilaria, micobacteria en pequeños animales. Lo importante de esto es que a medida que pasa el tiempo, esta lista puede ser actualizada, depende de la situación epidemiológica, ¿sí? De cada caso. ¿Cómo hacemos la notificación desde el área veterinaria? Como dijo Patricio, en el CISAS, obviamente todos podemos tener usuario, de hecho estamos tratando de impulsar para que los centros de zoonosis tengan el usuario para cargar por lo menos los accidentes potencialmente rábicos, que son las mordeduras de los animales a las personas, para después de ahí determinar si realmente necesitan otro tratamiento antirrábico. Pero independientemente de eso, en esta instancia la notificación de los casos de animales se hacen a través del link de la página del Colegio de Veterinarios. Una vez que se accede al link, que se llama Enfermedades de Notificación Obligatoria, se accede a un formulario web en los cuales pide determinados datos que nos sirven para abordar cada caso particular. Los datos que piden son los datos del veterinario, obviamente, que está haciendo la notificación, los datos de la persona o dueño del animal, el domicilio, número de contacto, cuál es el evento que se está notificando, qué el laboratorio hizo la confirmación diagnóstica y la cantidad de casos que están implicados en ese tema. Bueno, acá lo importante de esto es no solamente la notificación, sino cómo nos paramos nosotros en la clínica veterinaria ante un caso de confirmación de una enfermedad zoonótica de que es denunciable. Primeramente, lo que se tiene que hacer es, obviamente, uno tiene la responsabilidad para tratar al paciente. La forma de tratarlo, obviamente, hay distintos tipos de tratamientos. En el manual o normativa se especifican cuáles son los tratamientos indicados o cuáles deberían hacerse. A veces se pueden elegir distintos tratamientos, si depende de la patología en particular. Una vez que se hace el tratamiento del paciente en sí, se avisa al propietario de que su paciente, nuestro paciente, que es su mascota, tiene una enfermedad de potencial transmisión a su entorno familiar. Se hace esta notificación mediante un escrito por los formularios que existen en el manual de procedimientos. Y también se le entrega un papel en los cuales se tiene que llevar al entorno humano más cercano, que es al servicio de infectología local, para informarle al médico qué patología tiene el animal, ¿sí? Para que sepa o el médico le explique si realmente tiene que hacer algún tratamiento profiláctico o algún control sobre las personas para ver si está incubando la enfermedad. Y por otro lado, como dijimos recién, se hace la notificación para que acceda al sistema de salud y así desencadenar las acciones de foco. Así que, haciendo un pequeño resumen,
a partir de que se hace la confirmación de este caso, se trata al paciente, se informa al dueño para no solamente que sepa qué enfermedad tiene, sino que se haga la derivación al servicio de infectología local y se hace la notificación al sistema sanitario. Como dijimos recién, sí, a partir del 2016 empezó este circuito de notificación en veterinarias que anteriormente no existía o existía en forma descoordinada. Y si nosotros hacemos el cálculo de la cantidad de animales que podría llegar a haber, porque no lo sabemos en forma real en nuestra provincia, obviamente la cantidad de notificaciones que figuran acá son bastante escasas, pero lo importante de que a medida que van pasando los años, sí, esto viene en aumento. Aproximadamente ahora estamos, sí, vos Oscar, que me imagino lo ves casi todos los días, sí, cerca de 600 y pico de notificaciones. Ustedes piensen que de estas notificaciones, si no hubiésemos tenido una herramienta que podamos acceder al entorno familiar, si hubiésemos tenido personas infectadas con enfermedades zoonóticas o no, y otros animales con esta patología. Así que hacer 600 y pico de controles de foco y acciones sanitarias es alentador, sí, en el transcurso del tiempo y por la pendiente positiva que viene avanzando. Bueno, dentro de las medidas que se toman, como dijimos recién, sí, hay medidas que dependen de cada nivel sanitario. Y cada nivel sanitario tiene sus obligaciones. Si las dividimos, sí, en tiempo de aplicación de estas medidas, tenemos medidas inmediatas, que son los controles de foco, medidas a corto y mediano plazo, que son actividades de estrategia sanitaria para abordar dicho evento, georreferenciación, se pueden hacer investigaciones científicas por cada una de las patologías o patologías que se están viendo que están modificando su comportamiento. Acciones de saneamiento ambiental en caso de tener, por ejemplo, leptospirosis. Sí, tenemos vectores en los cuales aumenta la cantidad de casos, por ejemplo, los roedores. Y planificación estratégica a nivel municipal. Y después medidas a largo plazo, que esto intervienen más los niveles centrales del sistema de salud, que no solamente realizan un apoyo al sistema intermedio, que es el centro de zoonosis, sino que es el encargado de hacer normativas, planes estratégicos a largo plazo, ¿sí? Y legislación sanitaria para evitar la transmisión de estos eventos, o por lo menos controlarlos. Lo importante de esto, sí, y quiero que nos llevemos este concepto, es no solo que tenemos que hacer una notificación, sí, porque nos obliga a una determinada ley, sino que tenemos que entender el concepto de una salud, sí, en forma global. Sí, hay variables en las cuales están interrelacionadas, sí, la salud animal, la salud mental y la salud veterinaria, en los cuales nos da una idea de cuál es nuestro rol como veterinarios dentro del equipo de salud, para minimizar el impacto de estas enfermedades en la salud humana. En cuanto a lo que es enfermedades de notificación obligatoria, ahí terminó la charla. Seguimos con la otra. Sí, vamos a hacer una introducción a lo que es rabia. Vamos a hablar no solamente de algunas características del virus rábico, sino vamos a abordar cuáles son los reservorios que tenemos en la provincia, cuáles son la situación actual de la rabia en la provincia de Buenos Aires y cuál es nuestro rol, sí, ante esta enfermedad como agentes sanitarios. Recordemos que veterinarios somos agentes sanitarios, sí, y eso es lo más importante que nos tenemos que llevar de esta charla. Bueno, como todos recuerdan, no los quiero aburrir tanto con la clasificación, pero más a nivel introductorio, ¿sí? La rabia es una enfermedad infecciosa zoonótica, ¿sí? Lo importante de esto es que es una enfermedad prevenible. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se detectan en forma anual aproximadamente 60.000 casos fatales en humanos y 2/3 partes de los países del planeta se encuentran afectados por esta dolencia. Lo importante de esto, ¿sí?, es que el 95% de los casos humanos en todo el mundo están transmitidos, o sea, hace la transmisión de virus rábico a través de la mordida de caninos. Esto nos da una idea de cuál es el rol de los perros en esta patología. Ahora vamos a ver cuál es la situación
que tenemos actualmente. La rabia tiene una legislación de mucho tiempo atrás. ¿Sí? Hay legislación internacional, nacional y provincial. Dentro de la normativa provincial, la ley que rige cuáles son las actividades de prevención y control de esta enfermedad es la ley 8056/73, en los cuales dice específicamente cuáles son las tareas sanitarias que se deben hacer. Si hacemos un poco de historia, en la década del 70, ¿sí? La situación de la rabia en nuestro país era bastante compleja, especialmente en el año 76 en la provincia de Buenos Aires. Llegó a tener 5.000 casos de rabia en caninos, que representaba casi un 95% de los casos a nivel nacional. Y hubo 13 personas fallecidas por rabia en nuestra provincia. A partir de las aplicaciones sanitarias, que ahora se van a detallar más adelante, lo que se logró es erradicar la rabia circulante que estaba en ese momento, que era la variante 1, ahora vamos a ver que hay distintos tipos de variantes. Y después empezamos a estudiar de que había una circulación viral en otros reservorios. Pero lo que estamos viendo ahora, que es la rabia que aparece en los murciélagos, es otra variante viral diferente a la que teníamos en la década del 70-80. Eso no quiere decir de que sea menos letal, ¿sí? Nada más que tenemos que analizarlo de una forma diferente para saber cuáles son nuestros objetivos sanitarios. Obviamente es una enfermedad de notificación obligatoria. A modo recordatorio, sin aburrir, quiero que se lleven unos conceptos puntuales. Dijimos que el virus rábico sí, es de la familia Rhabdoviridae, es un lisavirus, tiene una envoltura y una nucleocápside. Lo importante es que sepamos que en la envoltura existe un antígeno que se llama antígeno G, que es una glucoproteína. Lo importante de esto es de que saber que es el antígeno que produce anticuerpos seroneutralizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que con nosotros, si nos tenemos que dar gamma-globulina en un sitio de mordida de un animal que transmite o con potencial de transmisión de rabia, lo que nos estamos inoculando son anticuerpos antígeno G. Esa es la importancia del antígeno. Y dentro de la nucleocápside, sí, hay distintos tipos de antígenos. El antígeno N tiene una relevancia sustancial, que es una nucleoproteína. La importancia de esto, de que su secuencia genética, al ser bastante conservada dentro del virus rábico, una pequeña variación de esa hace que sea una variante antigénica distinta. Y esta variante antigénica va a tomar a un reservorio natural diferente, ¿sí? Para adaptarse. Eso no quiere decir que ahora, como vamos a ver, que puede transmitir de una especie a otra. Pero cada especie en particular tiene una variante antigénica puntual. ¿De esto para qué nos sirve? Si todo es rabia y todo es letal, es para saber y analizar de dónde vienen cada uno de los brotes, para saber cuál fue la fuente de infección inicial. Dentro de los lisavirus hay distintos genotipos. ¿Sí? En nuestro continente existe el genotipo 1. Lo importante de esto es que el genotipo que tenemos nosotros es el que produce casi el 100% de los casos de rabia humano, aunque existen otros genotipos a nivel mundial. El genotipo 1 es el que tenemos presente en América. Ahora veamos, como dijimos que hay distintos tipos de variantes antigénicas, cómo podemos clasificarlas. Existe un ciclo epidemiológico terrestre y otro aéreo. Dentro del ciclo epidemiológico terrestre, la variante, como dijimos recién, que teníamos en la década 70, era la que tenía como reservorio natural a los caninos y felinos, que era la variante 1. Existe una variante 2 que afecta a los cánidos silvestres, que no la tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero sí en el bosque chaqueño. Generalmente afecta a zorros y otros cánidos. Y aparecen casos en forma esporádica a lo largo de los años. Después, la que tenemos actualmente son las variantes aéreas. En la provincia de Buenos Aires solamente tenemos la variante de los murciélagos insectívoros, que se podría clasificar como ciclo epidemiológico urbano.
Hay distintos tipos de variantes según la especie de murciélagos en cuestión. Tenemos variante 4, 6 y miotis, por ejemplo. Y en zonas rurales que se encuentran en el norte del país, se suma otra especie de murciélago, que es el murciélago hematófago o vampiro común, que es el responsable de la variante 3. ¿Por qué es tan importante? Sí, no solamente que se alimenta de sangre y nos puede llegar a transmitir la enfermedad, sí, sino que produce grandes pérdidas económicas en el ganado a través de la producción de rabia apareciente. Nuevamente, como dijimos recién, cada variante, sí, a pesar de que tenga un reservorio natural, puede transmitir la enfermedad a otra especie no reservorio. Este fenómeno de pasaje de una especie que es reservorio natural a otra que no lo es, se denomina fenómeno de spillover. Haciendo un pequeño repaso, si tenemos, por ejemplo, como hubo acá en Merlo, una variante de murciélago insectívoro, por ejemplo, Thaía brasiliense, que es una de las especies más comunes, que es la productora o la que tiene la variante 4, desarrolla la rabia. Ahora vamos a ver en un videíto cuáles son las características de la rabia en murciélagos. Una vez que presenta la enfermedad, sí, puede ser susceptible de caza de felinos o caninos. Sí, recordemos que los felinos son uno de sus principales predadores, se podría llamar, sí, por sus hábitos de caza, aunque cazan cualquier cosa que se mueva. Estas especies, una vez que tienen contacto, incuban la enfermedad y pueden reproducir sus síntomas, y a su vez, sí, por más que ha sido notificado en muy pocos casos, puede transmitirse a través de dos especies. Si los gatos o los perros desarrollan la enfermedad por una variante murciélago, transmitirlos a los humanos o a otros animales que tengan contacto. Para no aburrirlos, sí, no les voy a explicar todas las características de las especies de murciélagos que existen en la provincia de Buenos Aires, sino a grandes rasgos quiero que sepan de que hay dos familias de murciélagos insectívoros, una que se denomina molócidos. La especie más común es la Thaía brasiliensis. La forma de caracterizarlo es porque tiene como una cola de ratón que se sobresale de sus miembros posteriores, ¿sí? Que sobresale de una membrana llamada uropatagio, y que tiene hábitos, ¿sí?, en los cuales se adapta bien a las construcciones de las personas. Por ejemplo, en cobertizos son los que se encuentran normalmente en taparroyos, también los podemos encontrar en puentes, o en lugares donde no pueden ser molestados. Después, las otras familias, por ejemplo, Vespertilionidos, tenemos dos especies dominantes, una que se llaman las yuros, que son especies más bien solitarias, se encuentran adaptadas a zonas boscosas y son más bien plateados, como se ven ahí en el medio. Y otras que son más chiquititos, que son los miotis, ¿sí? Generalmente se encuentran en zonas más suburbanas o zonas donde hay alta cantidad de bosques. Para que más o menos sepan, este es un mapa que desarrollamos nosotros en el laboratorio, para tener una idea de cuál es la proporción de muestras que nosotros estamos recibiendo. No quiere decir de que sea la proporción real, sino es una proporción de muestras recibidas. Seguramente porque recibimos más muestras de lugares urbanizados de que las zonas suburbanas, pero se ve claramente, perdón, ahí me pasé, se ve claramente que casi tenemos un 80 y pico % de los molócidos, que son los que se encuentran adaptados a las construcciones de las personas, con respecto a una proporción mucho menor de los más chiquititos, que son los miotis. Como ustedes han sabido, sí, a lo largo de los años quizás hubo un silencio en los cuales no se sabía qué cantidad de murciélagos había positivos a rabia. Si nosotros hacemos un pequeño recordatorio, hasta antes del 2017, no sé cuántos de nosotros sabíamos, independientemente de lo que estábamos trabajando en esto, de cuántos casos de rabia había en la provincia de Buenos Aires. Pero lo importante de esto es que a partir de fines del 2017, principios del 2018,
Empezó a ser mediático el tema de que existe rabia de murciélagos, ¿sí? Cosa que siempre existió, a partir de dos eventos puntuales. Uno es de un caso de rabia en un felino, que en el municipio de Pinamar, que es la localidad de Miramar, en los cuales desarrolló rabia a partir de una variante miotis. Justamente, no sé si saben cómo fue el caso, el gato era de una colega, obviamente que no estaba vacunado, tenía vida peridomiciliaria y se encontraban más en una zona boscosa, ¿sí? Que es una zona turística. Desarrolló virus rábico, sí, mordió a la dueña, sí, y cuando fue derivado se diagnosticó post-mortem, obviamente. Lo importante de esto, sí, es de que este caso quizás fue tan emblemático, no solamente porque fue en felinos, sino de que obviamente por la agresividad que tenía animal, sí, fue sacrificado en el momento. Y recién el estudio confirmado lo tuvimos 30 días después de la segunda prueba de laboratorio. No sé si saben cómo es la prueba de laboratorio, igual creo que más adelante vos vas a hablar algo. Se hacen dos pruebas, una que es la inmunofluorescencia directa, que con el material que recién se recibe. Si llega a haber poca carga viral, en esa prueba podría llegar a dar negativo, pero cuando se amplifica en animales de laboratorio, que son en ratones, ahí se puede tener la confirmación. Cuando desarrolló la enfermedad, sí, seguramente la carga viral no era suficiente, por eso dio negativa la primera prueba, pero recién a los 30 días, independientemente de que se había hecho el tratamiento en la persona, se detectó que era positivo. Lo importante de esto es no el tema del tratamiento en sí, porque por la agresividad se hizo en forma temprana, sino que se accedió al control de foco en forma tardía. Sí, así que la importancia de esto es que no hay que sacrificar los animales que son sospechosos de rabia, sino que hay que hacer el aislamiento hasta que fallezcan, sí, solos. Y el otro evento que también fue importante y fue público fue de un chiquito en Mar del Plata, en los cuales quiso rescatar un murciélago de una pileta, que bueno, menos mal que lo derivaron para estudio y bueno, y dio positivo. A partir de estos dos eventos, la cantidad de muestras que empezamos a recibir escalaron en forma exponencial. En el gráfico inferior, no sé si ven, 2017, esas son la cantidad de muestras. Veníamos entre 400 a 600, depende del año, y se llegó en 2018 a 1812. La importancia también de lo mediático, ¿no? Bueno, y la importancia de tener una vigilancia óptima. Si hacemos el cálculo de la prevalencia de las muestras recibidas, veníamos con picos y valles, pero nosotros teníamos pensado que teníamos una prevalencia en la provincia de un 3 a un 5%, pero vimos que con el aumento de muestras, sí, la prevalencia ascendió al 8,5%, que es la que se viene manteniendo ahora. Eso no quiere decir de que la prevalencia de murciélagos aumentó, sino de que teníamos un error muestral y que recién ahora tenemos una idea, sí, más acertada de lo que está pasando. Así que, a grandes rasgos, 1 de cada 10 murciélagos seguramente tenga rabia. Estos son los casos que hubo en el 2018, hubo 132 casos de murciélagos positivos. Fíjense el punteo de casos con respecto a las muestras que nosotros recibíamos del laboratorio. Sí, respetan casi todos los municipios donde se derivan muestras, quiere decir que en todos lados puede haber casos de rabia de murciélagos. En los municipios que no están pintados, quiere decir no que no hay casos, sino de que tenemos un silencio epidemiológico, no tenemos muestras para diagnosticar. Y en lo que va del año tenemos 71 casos, casi con cerca de 1000 muestras, Guadalupe, más o menos. Sí, mil y pico de muestras. Así que estaríamos en la misma proporción de muestras del año anterior y calculo que vamos a llegar a un número similar al del año pasado. Y obviamente se respetan los mismos lugares, sí, o similares a lo que se diagnosticaron los años anteriores. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la estacionalidad. Nosotros los murciélagos no los tenemos todo el año, o por lo menos no se ven todo el año. Si recordemos que son insectívoros, si se alimentan de insectos voladores,
en los cuales va a haber un periodo del año en los cuales en la etapa fría no van a tener oferta alimenticia. Entonces el murciélago tiene dos alternativas. Las especies que pueden migrar lo hacen, por ejemplo los Lasiurus y Tarea brasilensis, y las que no pueden migrar se guardan en sus colonias, entran en una etapa de letargo o torpor, como para esperar la etapa cálida hasta que vuelva a aparecer el alimento. Y después el pico de muestras en los cuales se empiezan a recibir, que es lo que aparecen a nivel... ¿Qué tenemos un murciélago ahí? Es el sponsor. Claro, sí. Viene para ver qué está pasando. Claro. Están hablando de nosotros, dice. Tenemos dos picos. Uno que es en primavera, que lo vamos a tener dentro de poco, y otro entre verano y otoño. Lo importante de esto es que esos regulan su etapa reproductiva cuando hay mayor cantidad de insectos. Ahora vamos a ver si funciona esto. Es un videíto. Siempre falla, pero bueno. Vamos a ver si, si anda bien. Esto... Ah, no. Esperen. No, a ver si... No les dije que va a fallar. Esperen que ya ponemos el video. Sí, sí, ahora tengo el gráfico de la muestra de cosas. Sí, si no en la pendrive. No, si no tengo el archivo, el video suelto. Abrí el pendrive. Espera que lo pruebe. Gustavo, ahí. Entra. ¿Qué dice el video? Video de rabia. Y ahí, rabia de murciélago. ¿Me abrís ese? Sí, tiene audio, pero no importa. ¿Ahí se ve? No. Sí, ese. Ah, se ve medio raro. Bueno, lo que quiero que vean acá, sí, esto es de una muestra que fue remitida, sí, que justamente dio positivo a rabia. Ustedes piensen de que obviamente se presenta la enfermedad, así que es una neuropatía como en todos los mamíferos. Tengan en cuenta que es de día, obviamente el animal aparece en un horario donde habitualmente no se encuentra. El animal tiene impedimento de volar, pero está reptando, así que se puede mover. Y obviamente, si uno lo quiere tomar con la mano o tomar con un utensilio, lo que va a hacer es defenderse y tiene posibilidad de morder. No sé si se llega a ver, capaz se ve muy chiquitito los dientes que tiene. Ahí lo están colocando para envío de muestras. Pero lo más importante de esto es que aparece en un horario diurno. Bueno, justamente ahí le pusieron que era con rabia y justamente era con rabia. ¿Sí? Si querés, ahí pone después la presentación. El video es más para tener ideas de que el animal, sí, independientemente que puede estar muerto, puede estar vivo, y si nosotros lo tomamos con la mano podemos contagiarnos. Cuando uno prueba mucho las presentaciones, al final después nos sale una. Claro, sí. A ver. ¿Pudiste poner la presentación o no? Ah, listo.
Bueno, dijimos que la rabia de murciélagos obviamente puede ser también letal como cualquier otra variante. Lo importante de esto, de que los murciélagos, sí, obviamente no se pueden capturar ni eliminar porque tienen un rol importante a nivel ecológico. Estos son unos datos que nos pasaron unas biólogas que trabajan con nosotros, ¿sí? Que son de PSMA. Los murciélagos consumen, ¿sí?, una cantidad de insectos importante, aproximadamente entre un 40 a un 70% de su peso vivo en insectos, que si hacemos el cálculo puede llegar a consumir por noche en un periodo de alta cantidad de insectos, cerca de 1.200 insectos por cada individuo. Si ustedes piensan por las colonias que hay, el control, sí, ambiental es bastante importante. Si no estuvieran los murciélagos, la cantidad de insectos sería insoportable, no había forma de controlarlos. Por lo tanto, nosotros tenemos que convivir con esta especie, tenemos que saber dónde se encuentran en caso de que aparezcan focos o colonias, que eso importa más a distintos niveles del sistema de salud, o en colegios o en hospitales, que a veces pasa, hay que relocalizar las colonias, ¿sí?, y dejarlas, ¿sí?, en otro lugar, para que hagan su función ecológica en forma que no nos transmitan las enfermedades. Bueno, como dijimos recién, la cantidad de muestras que nos fueron remitiendo a partir de 2018 aumentó en forma exponencial, pero lo que venimos viendo de que solamente aumentó la cantidad de muestras para controlar o hacer la vigilancia de la rabia aérea. El gráfico inferior, que es la línea naranja, son el envío de muestras de murciélagos, pero lo que estamos viendo a medida que pasa el tiempo, que es la vigilancia, la variante 1, viene en total descenso. Ahora aumentó un poquitito, pero lo importante es que la brecha que tenemos entre las dos especies es bastante grande. Está bien que la rabia en murciélagos es endémica en nuestra provincia, pero lo que tenemos que tener en cuenta de que no solamente puede pasar de una especie a otra, sino que tenemos alta cantidad de población migrante en todos los municipios, en los cuales pueden traer animales, por ejemplo, de un país vecino de Bolivia, en los cuales la rabia de variante 1 es endémica, y obviamente como pasan en la frontera sin control, pueden desarrollar la enfermedad acá, ¿sí? Y en la mayoría de los casos no tienen controles sanitarios y los animales no están vacunados. La importancia de derivar. Obviamente, nadie dice que hay que eutanasiar los animales ni nada por el estilo, ¿sí?, porque no es la metodología que se usa en este momento, sino que si fallecen y hay síntomas compatibles o sospechosos, se deben remitir al centro de zoonosis para que se deriven al laboratorio de referencia. Bueno, de otras especies que pueden tener rabia. Por más que nunca se hayan detectado rabia en estas especies, sí, tanto los hurones como las comadrejas son especies susceptibles. Los hurones, el hurón doméstico es el que quizás se puede llegar a encontrar. Esta especie, que es el Mustela puturio furo, es una especie que viene de Estados Unidos, ¿sí?, de un no laboratorio, sino de un criadero que se llama Marshall. Estas especies son importadas, a veces vienen con vacuna antirrábica, no sé si es obligatorio, me parece que no, porque vienen a partir de los 3 meses, creo, si no me equivoco. Lo importante es que pueden desarrollar la patología, ¿sí?, si tienen contacto con una variante aérea, pero la patología rábica en esta especie tiene casi un 90% de chance de que sea paralítica y no furiosa como en los felinos y los caninos. En los zorros, como es un cánido, sí, vos tenés la rabia muda, pero hay más chance de que sea furiosa. Sí. De todas formas, cualquiera de estas, inclusive los zorros, si tenemos un accidente potencialmente rábico, sí, y hay sospecha de transmisión de enfermedad, se hace el tratamiento a la persona, si tenemos una mordida. Se muera o no el animal, ¿eh? Sí, sí. Y después, las comadrejas, sí, acá tenemos representantes de, de las comisiones de no tradicionales. Se decía se dice que por su temperatura corporal no pueden desarrollar virus rábico, pero existen otras especies emparentadas
en otros países, por ejemplo en Canadá, Estados Unidos, de que presentan focos de rabia, generalmente de variante 2, que es la variante de silvestre, y en pruebas de laboratorio se puede reproducir, sí, a baja temperatura virus rábico, así que es una especie susceptible a producir la enfermedad, para tener en cuenta ante un evento, sí, por mordedura. Ahora bien, ¿qué pasa con los roedores? Sí, esto es una pregunta constante que recibimos en el departamento de zoonosis. Los roedores obviamente es una especie, es un mamífero que puede producir la rabia. De hecho, nosotros cuando hacemos la prueba biológica se hace en roedores, ¿sí? Se enferman. El tema es si la pueden transmitir o no. La rabia en estas especies es exclusivamente paralítica. ¿Sí? Por lo tanto, cuando empieza con el prodromo, el animal empieza a letargarse, ¿sí? Empieza con características en el pelo particular y después termina paralítico. Por lo tanto, no puede movilizarse para morder y lesionar a una persona o a otro animal. Y la otra característica que tiene sus glándulas salivales rudimentarias, así que si hubiera eliminación, sí, de carga viral, sería tan poca que no podría transmitirla por su cavidad oral. Por lo tanto, ante la pregunta, sí, en centros médicos, si se nos pregunta a nosotros, la mordedura de roedores no transmite rabia. Los roedores pueden transmitir otras enfermedades, coriomeningitis, leptospirosis, la que sea, pero no rabia, ¿sí? Por más que puedan tener rabia, ¿sí? La rabia que la vemos nosotros se ven en los laboratorios de referencia, que es por la prueba biológica, no a nivel silvestre. Sí. Mira, si el conejo es de los que uno tiene en casa, ¿sí? Y no tiene contacto, hay pocas chances de que aparezca. Si uno tiene una mordida por liebre, está indicado, por ejemplo, que el animal no se puede detectar y no se puede controlar, ahí sí se hace el tratamiento post-exposición. Pero si te muerde el conejo del jardín de infantes, como llamaron el otro día, es uno que está siempre en una jaulita, ¿no? Sí. No, claro, ahí vos lo ves por el tema del nexo. Si es un animal silvestre no te queda otra, porque ahí sí aparece rabia furiosa como paralítica en los conejos. Para ver más o menos cuál es el circuito, sí, el centro de zoonosis es el centro de recepción de muestras. Dentro de lo que se reciben muestras pueden ser de veterinarias privadas, de instituciones de salud, de instituciones educativas. Sí, hay casos de colonias en colegios, más los colegios que son con una estructura edilicia bastante vieja, en los cuales pueden acomodarse bien los murciélagos, o de la comunidad en general, si le cae a un murciélago en alguna de las casas. El centro de zoonosis lo que hace es deriva la muestra al laboratorio de referencia, en este caso Zoonosis Urbanas, que está en Avellaneda, y a partir de la muestra, si es positiva, si se informa en forma inmediata al centro de zoonosis para que se hagan las acciones de foco correspondientes. Las acciones de foco es, si no se hizo previamente, por más que se deba hacer, ahora vamos a ver cómo es la ficha epidemiológica. Se trata de buscar todas las especies humanas y animales que tuvieron contacto con esa muestra positiva, hacer lo que se llama vacunación anillo, que ahora vamos a ver cómo es, y educación sanitaria en la zona. Bueno, acá hubo, ¿cuándo fue? El año pasado, sí, el caso que tuvimos ahí en Comés de Ituzaingó, ¿no? Que se hizo el control de foco, y el otro acá en Mero Norte, sí. Acá en Garay, sí, es verdad. Así que bueno, ya saben más o menos cómo que hay que salir a la calle y empezar a vacunar. Sí. Siempre, la realidad, sí, de la provincia es la siguiente. En la mayoría, sí, y más en el conurbano por la densidad poblacional, y esto es histórico, antes existían lo que eran las perreras o los dispensarios antirrábicos, que después se llamaron centros zoonosis municipales, y en el interior a veces está mimetizado lo que es el área veterinaria en la parte bromatológica con la actividad de zoonosis. Lo que hay que hacer es derivar a la parte veterinaria local, ¿sí? Para que se deriven las muestras. A veces no funciona, lo sé, eso se trata de corregir. Pero siempre tiene que ver... no se debería. De todas formas, sí, la Subsecretaría de Salud o el ente sanitario, de hecho, hay municipios que no tienen Secretaría de Salud, sí, así que imagínate que menos centro de zoonosis.
¿sí? No voy a decir qué municipio, pero bueno, pasa, ¿sí? Sí, bueno, iba a nombrar otro, pero también, claro, o sea, claro, no viene al caso. Pero la Secretaría de Salud o la entidad municipal debería ser el que remite la muestra, porque tiene que ir a cargo, ¿sí? Y con el control, ahora vamos a ver cómo se deriva la muestra, ¿sí? Por las medidas de bioseguridad adecuadas. Por más que se reciben las muestras, vos pensás que el centro de zoonosis o el área municipal tiene que estar enterado de que se está derivando una muestra sospechosa de rabia, ¿sí? Es más por eso. Marcos Paz, de hecho, sí, la gente que se mordía allá viene acá, ¿no? Sí, sí, sé cómo es el tema. Igual hay bromatología, sí, tenemos que ver, no sé por qué no está funcionando eso. Porque el área de bromatología de Marcos Paz funciona, sí. Bueno, lo que es el control... Ah, bueno, tiene bromatología, sí, sí. Bueno, ese es otro tema. Sí, es un tema a resolver y a pulir, sí. Pero existe. Sí. Bueno, dentro de las actividades de control de foco, sí, lo que es la vacunación al anillo va a depender de la especie que dé positiva en ese momento. En caso de murciélago o insectívoro, son 200 metros a la redonda, eso seguramente ya lo saben, ya lo sufrieron. Cuando la especie que da positivo es un canino o un felino con hábitos domésticos, son de 500 metros a la redonda. Si es un animal callejero, esto viene más de la ley cuando era variante 1 y había animales en la vía pública, sí, que tenían variante 1 de rabia. Desde el momento que se detecta la lesión hasta la lesión en las personas, hasta que se encuentra el animal, se trata un corredor con 100 metros a cada uno de los lados. Esto es teórico, si no se conoce bien cuál es el trayecto que hizo el animal, se amplía el diámetro hasta cubrir lo máximo posible y se hace la vacunación más que en anillo, sino con ese circuito de deambulación. Y solamente para que veamos, ¿sí? Comparando con otra especie de murciélago, que son los hematófagos, que están en el norte de nuestro país, o en el norte de Santa Fe, Córdoba, para arriba, es de 10 kilómetros con respecto a los insectívoros. La diferencia de 10 kilómetros con 200 metros es por sus hábitos de vuelo. Obviamente, los hematófagos tienen que recorrer mucho más distancia para alimentarse que los insectívoros que tienen mosquitos por todos lados. Sí. Lo que denominamos control de foco, la vacunación al anillo, es caninos y felinos, ¿sí? También otra acción sanitaria es, si detectás las personas que tuvieron contacto, ahí sí se trata de tratamientos posdeposición. ¿No tuvo contacto? No. Contacto es contacto, sí. Sí. Ahora igual Patricio va a hablar sobre ese tema. El virus rábico, primero que no pasa a través de la piel que no está lesionada, obviamente, si hay altas chances de que podría haber ingresado por una microlesión, hay que hacer tratamiento igual. Pero si no lo tocaste o lo tocaste a través de un guante y no hubo posibilidad de contacto con saliva, no se hace el tratamiento, ¿sí? Igual la parte humana ahora la va a hablar Patricio. Sí. Se revacunan igual. Sí. Todo se vacuna igual. Sí. Todo se vacuna. La vacuna no va a ser mal. Es más, de hecho, cuando se aplica una vacuna, nosotros no sabemos qué título de anticuerpos tuvo. Primero, si la vacuna no solamente que haya sido bien o mal aplicada, sino no sabemos el estado inmunitario de ese paciente en el momento de vacunar. Así que podría no haber reaccionado en forma correcta a esa vacuna o a cualquier otra. En este caso nos importa la de la rabia, pero se hace la revacunación. A lo sumo, si las aplicaciones son cercanas en meses, lo que va a tener, por lo que se denomina efecto booster, un aumento muy rápido de anticuerpos, que sería hasta beneficioso. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se deben remitir las muestras? Lo que dice la legislación, sí, por normas de bioseguridad, tienen que remitirse con triple envase. Vamos a ver cómo se debería y cómo se vienen enviando las muestras. Para hacer un poco de mea culpa como veterinario de que no tenemos incorporado de la gravedad de la situación.
primero tiene que haber un envase que envuelva la muestra en sí, después otro que envuelva el protocolo, ¿sí?, de derivación, que es la ficha epidemiológica, con la muestra, y después tiene que estar refrigerada, preferentemente no congelada. Digo, ¿por qué preferentemente? Porque lo que hace es, si se congela, si tiene periodos de congelación y descongelación repentinos, puede morirse el virus rábico, y si no da positivo la primera prueba, sí, hay pocas chances de amplificarlo en ratones. Entonces podría llegar a ser un falso negativo, por más que no es lo más común, pero hay chance de que pase eso. Bueno, la ficha tiene que estar completa, obviamente con letra legible. Completa, quiere decir completa, ¿no? Nombre, ¿sí? Guadalupe sufre todos los días, ¿sí?, en los cuales aparece, no sé, nombre propietario, murciélago y nada más. ¿Y a dónde vamos? Claro. Sí. Sí. No, lo importante, y no es menor, hay que indagar bien. Sí, estas fichas son públicas, están en el manual, pero es información muy importante. Por más que cuando se hace control de foco o el centro de zoonosis, sí accede, pero uno tiene que saber de antemano a dónde va, ¿sí?, para ya empezar a gestionar los insumos que necesitan para ese control de foco. Y obviamente por duplicado, porque una muestra se la queda el órgano que remite la muestra. Bueno, dijimos que tiene que ser en el triple base, bioseguridad, todo. Así es como recibimos casi el 90% de las muestras. A ver, me da vergüenza a veces decir, nosotros fuimos a la facultad, estudiamos, nos recibimos, algunos hicimos posgrado, decir, y la muestra viva en una caja de cartón y el murciélago está vivo adentro. Imagínense. Imagínense que en el laboratorio hay que abrirlo. Hay una falsa creencia que, quizás para que no se mueva tanto, se toma la muestra, se refrigera, porque tiene que estar refrigerada, obviamente entra en letargo cuando se pone en heladera el murciélago, y mientras se remite al laboratorio, obviamente aumenta su temperatura, ¿sí?, y el animal obviamente llega vivito. El tema es, fíjense la bioseguridad, acá se puede escapar en el trayecto, puede lesionar o puede tener contacto con el transportista, ni hablar con la gente del laboratorio, por más que se toman las medidas de seguridad necesarias, o las mejores posibles, ¿sí? Pero es un riesgo, ¿sí? Otra forma que hemos recibido muestras, fíjense que es un tachito, no sé qué es eso. Una lata así, con unas cintas. Esto es peor que el otro, más horrible. ¿Sí? Y también vivo. Otra alternativa que recibimos, obviamente están todas mal esta, ¿no? Sí, esto a veces para descontracturar un poco y entender de lo que estamos haciendo. En una bolsita de nylon con un vasito, acá tiene 1 o 2 envases, pero bueno, la tapa no la tenía, ¿no? Y bueno, también vivo. Esta está espectacular. Porque es una servilleta. Imagínense la servilleta, ya con el refrigerante ya se rompió. Sí, una servilleta de papel, obviamente, sí. Imagínense si nosotros la ponemos en humedad, eso se desgarra todo. Pero la bioseguridad era la bandita elástica, esto es espectacular. Claro, sí. ¿Qué? Sí, llegó entera, es verdad. Sí. Sí, no sé, pero seguramente está vivo, porque sí. Los que aparecen acá estaban todos vivos, fue lo que indignamos. De todas formas, cuando se recibe, se llama al centro, se taladra la cabeza. ¿Qué me mandaste? Imagínense el lío que hay. Lo ideal de cómo se deberían recibir, sí, sería lo que está a su izquierda, que es con un recipiente que son los de orina, que son de plástico. Primero para visualizarlos bien. Si no queda otra, en frascos de vidrios. El problema que tiene el vidrio es que si se llega a romper se puede escapar la muestra, ¿sí? Pero bueno, si no hay otra, obviamente es preferible esto antes que... ¿sí? Y esto obviamente tiene que estar refrigerado. Otra forma que a veces recibimos cuando son varias muestras, miren, en un frasco de telgopor tenemos 4 murciélagos de lugares diferentes. ¿Cómo sabemos? Sí. Aparte de la chanchada, ¿no? Porque esto es una chanchada, no queda otra. Sí.
primero cada muestra tiene que ver en forma individual, cada uno con su protocolo. ¿Sí? No puede haber muestras en conjunto, ¿sí? Por más que sean de una colonia. Obviamente, no quiero imaginar que lo hayan fumigado, porque eso no se puede hacer. ¿Sí? Bueno, si vos lo que hay que hacer es poner muestra 1, son todas las fichas que sean del mismo lugar, ¿sí? Si no se pueden detectar, pero tienen que venir en forma individual. Obviamente, si son todas del mismo lugar y de una sola positiva, el control de foco es en el mismo sitio. El problema es cuando son de distintos lugares del mismo partido. ¿Sí? Si da positivo una, hay que hacer 4 controles de foco en forma simultánea, porque no sabés cuál es. Esta es otra que lo bueno es que vienen para buscar lo bueno, ¿no? Que es un recipiente de plástico, no se puede escapar, pero fíjese el tamaño del recipiente con respecto a la muestra. La muestra es este chiquitito, sí. Esto hay que sacarlo acá. Está bien que se eutanasia en animal porque es post-mortem la muestra, el diagnóstico, pero debería ser acorde a la muestra remitida. Sí, lo trasvasás. Sí, tomando las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Hablando de tamaño de muestra y recipiente. Es una bolsa de consorcio. ¿Vieron los murciélagos cómo son? Son así. Y si llegan a ser los miotis, que son más chiquititos, que son una ratita así. Miren cómo. ¿Ven acá la muestra? Yo soy medio corto de vista, pero está ahí. Eso chiquitito. Imagínense si está vivo. Primero, si rompe la bolsa, de hecho, ha pasado, llega con el animal que no está en la bolsa, sino está en otro lado del recipiente. ¿Sí? El tema es que esto se pueden escapar. Y muchas veces las bolsas vienen rotas. ¿Sí? O a veces no son bolsas de calidad y se terminan rompiendo en la base. Esta es otra que vieron varias muestras, todos en guantes, ¿sí? Pero sin ninguna información. Este fue espectacular. ¿Sí? Por lo menos reconoció la persona que lo dio, que no así de dónde vino, que tenía que enviarlo en un frasco de vidrio. Pero fíjese, todo sucio. Se tuvo que preparar el café como para poder sacar la muestra. Es increíble, claro. Fíjense primero que la muestra tiene que venir en condiciones ideales. Nosotros no podemos, como profesionales de la salud, remitir la muestra. Da risa, pero la verdad es una falta de respeto a todo el sistema, a todos los que trabajamos en esto. Bueno, y este es el videito que seguramente es el otro video que no va a funcionar, ¿sí? Que fue remitido en una bolsita de nylon, como envase primario, ¿sí? El frasco. El frasco de atrás es. O está vivo esto, ¿no? A ver si puedo poner el video. Bueno, el video de esa misma muestra es el murciélago que está ahí al lado. Esperen a ver si puedo ponerlo. Abrí los videos como habíamos abierto antes. Y es el último, el que dice WhatsApp. Sí. Fíjense esa muestra. ¿Lo ven? ¿Llegan a ver? Llegó escapándose casi. Sí. Este no sé si tenía rabia o no. Pero el riesgo es increíble. Imagínense, sí, que se escape en el momento de transportarlo. Sí. Sí, por eso la vacunamos cada rato, por la duda. Bueno, a ver. Ya me falta poquito del charla. Sí, poné la charla. Sí, perdón por los cortes, pero bueno, a veces cuando no funciona. Sí. Sí. Llegan.
Quiero creer de que no se escapa ninguna. Quiero creer, sí. Sí, igual se tendría que haber dado cuenta el transportista. Generalmente el transportista no... Sí. No, con respecto, a veces nos avisan, ¿sabes cuándo? Cuando son del interior. Entonces me dice, te mando tales muestras y de paso ya necesito tal cosa. Y dice, bueno, arreglamos con el mismo transportista para derivar vacunas o folletería. Nunca me enteré, pero no creo, sí, espero que no. Sí, espero que no. Bueno, aparte aparece de un lugar donde hay rabia en otro que podría no verlo. Sí. Sí. No, claro, sí. Sí, una vez que se recibe. Sí. Perdón, ¿cómo? Sí, a toda muestra de... Chicos, ahora igual Patricio va a decir cómo es la técnica, pero se hace sobre material encefálico, inmunofluorescencia directa, sobre la muestra en sí, y ese cerebro después se procesa y se inocula en ratones, sí, en forma intracerebral. A todas las muestras. Bueno, ya vienen muestras, la cabeza la cabeza ya está. El canino ya viene muerto, sí. Ah, no, está bien. Sí. No, quizás en la época de rabia, sí, en la década del 70, o sea, no sé si algunos se deben acordar, sí, o se lo deben contado los más jóvenes, estaba la perrera que levantaba animales y era porque no se podía controlar la cantidad de casos de rabia que había en la vía pública. Pero no tiene que ver con la situación actual. Sí, sí, obviamente hay que eutanasiarlo, sí. Obviamente para la derivación de la muestra, sí, por el tema de bienestar animal, si está vivo el murciélago, no tiene que ser sofocado. Debería ser remitido sí, con los agujeritos para que pueda respirar y se eutanasia de la forma más humana posible, digamos. ¿Cómo? Sí, o con éter, sí. Sí. Bueno, Patricio, ¿de esto querés directamente a vos o hago la mención? Bueno, dijimos cómo se remiten las muestras y cómo se hace el diagnóstico en forma correcta, que ya todos sabemos, y a partir de ahora no se envían más las muestras en forma inadecuada. Lo importante sí, es saber qué pasa con una mordida. Obviamente, estas son indicaciones médicas, ¿sí? Nosotros como veterinarios no podemos influir ¿sí? sobre la persona, ¿sí? Patricio igual lo va a mencionar después, para ver si se tiene que hacer o no hacer una terapia post-exposición. Lo que se le indica primero es lavar con abundante agua y jabón la herida. ¿Y por qué agua y jabón y no antisépticos? ¿Recuerdan la envoltura del virus rábico? Bueno, tiene una alta cantidad de lípidos, ¿sí? Entonces con el jabón uno ya estaría matando y bajando la carga viral de forma importante. Después lo que se hace, el tratamiento médico de la herida, antibiótico terapia si corresponde, sí, eso obviamente depende de la parte médica. Sutura depende del desgarro para afrontar heridas o no. Y vacuna antitetánica si es que no está vigente. Son cosas que eso la maneja el área médica. Vuelvo a decir porque hemos tenido un montón de casos de que los veterinarios le indican qué tiene que hacer a la persona, el enfermero, el portero, es solamente indicación humana. Sí, una cosa es que uno pueda asesorar, decir, mira, lavate con agua y jabón y tenés que ir a atenderte la herida. ¿Sí? Si vos detectás algo que no está funcionando, obviamente no es como una notificación formal, pero tenés que notificar a la entidad sanitaria, al municipio o a provincia para que se vuelva a encaminar. Pero sí, a veces pasa. De hecho, por eso son las charlas. Y hablar de notificación obligatoria y de rabia, obviamente, para corregir los desvíos. Esto es un camino que cuesta, pero lo vamos a lograr. ¿Sí? Y después la profilaxis post-exposición, sí, va a depender ¿sí? del análisis epidemiológico de cada caso particular. ¿Cómo es el tema
del análisis epidemiológico. Se hace una ficha por cada uno de los pacientes que son mordidos. Ahora vamos a ver la ficha en que corresponde, que esa hace la parte médica, es derivada al área veterinaria muchas veces, no sé, a esta altura ya no sé. Existe parte humana y veterinaria dentro del mismo centro de zoonosis, ¿sí? A veces están descentralizadas, pero la comunicación debería ser bastante fluida, por más que no estén en el mismo centro. Y el área veterinaria es la encargada de hacer la verificación de cuál es el riesgo sanitario. ¿Qué quiere decir eso? Primero, se busca el animal en cuestión. Un perro y gato entran en observación antirrábica. Si aparecen síntomas de esos dentro de esos 10 días post lesión, se empieza la profilaxis hasta tener resultado de laboratorio, o si muere de la misma forma. Si no pasa nada en ese periodo, ¿sí? Se da de alta y no hay que aplicar ningún tipo de vacuna. ¿Sí? Solamente la vacuna se aplica cuando realmente se necesita, obviamente si es confirmado es obvio, o animales con alto riesgo que no pueden ser encontrados. El mayor problema que tenemos ahora es de que a veces tenemos un montón de lesionados en la vía pública, en los cuales la persona minimiza el riesgo, que prefiere vacunarse. Ahora vamos a decir cuál es el tratamiento, pero son 9 dosis. ¿Sí? Las 9 dosis no tenemos que tirarlas porque obviamente al sistema de salud le cuesta producirlas, y más en una etapa en la cual hay producción local de vacunas en salida a Palacio. ¿Sí? Ya no tenemos la disponibilidad de verdad como se tenía en otras épocas. Así que es un insumo, ¿sí? No solamente que puede producir efectos adversos a las personas, sino que hay que aplicarlo cuando corresponda. Y en caso que se indique tratamiento antirrábico o posexposición, se derivan estas planillas al Servicio de Epidemiología Municipal y se cargan, como dijo Patricio, en el CISA, que es el SBC, para notificar y justificar la producción de vacunas. Las planillas sí tienen dos áreas a grandes rasgos. Un área sí que es la parte de protocolo de cuáles son las reseñas de la persona, dónde vive, número de contacto, dónde tuvo la lesión, ¿sí? Qué tratamiento se instauró hasta ese momento. Y esta misma planilla firmada por el médico es derivada al área veterinaria local, ¿sí? Para que el veterinario con estos dos datos, ¿sí? Haga la búsqueda. Bueno, y obviamente se hace una reunión o entrevista telefónica o presencial con la persona lesionada para tratar de buscar al animal mordedor. De todas formas, por más que haya alta cantidad de animales que lesionan en la vía pública, la mayoría, 80%, son propios perros del familiar, del vecino, son la mayoría ubicables. Pasa que muchos tampoco se denuncian esas. Bueno, y ahora los voy a dejar con Patricio para que les comente más de rabia humana. Voy a tratar de ser breve, así espacio para preguntas. Les sirve más que esté parado, sentado. Mido más o menos lo mismo parado que sentado, así que no hay mucho problema. Bueno, voy a tratar de enfocar aspectos prácticos y a cosas nuevas que hay sobre rabia humana y sobre profilaxis de rabia humana, porque hay muchas cosas que son mitológicas, que no son tan así, y cosas de manejo práctico en las cuales los médicos descansamos mucho con indicar el esquema de vacunas, y a veces uno tiene que ir un poco más allá, primero porque las vacunas, la Verorab no es un insumo que tengamos disponible todo el tiempo, la fluensalida tiene efectos adversos que voy a comentar más adelante, entonces no es una conducta, es como fiebre amarilla, que uno puede tomar tan a la ligera. Así que voy a tratar de hacer hincapié en puntos prácticos y ustedes me paran cuando hay algo que quieran preguntar. Desde el punto de vista de la fisiopatología en humanos, muy breve, muy similar a lo que pasa en caninos. El virus tiene una dirección centrípeta hacia el sistema nervioso. Este periodo de incubación que hay en humanos no es tan corto como en los caninos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para no desestimar accidentes rábicos. En un humano el periodo de incubación puede durar hasta 7 años. ¿Sí? En promedio 45 días. Y esto es fundamental y tiene mucho que ver con el área de exposición. No es lo mismo una mordida, un accidente potencialmente rábico en zonas lejanas al sistema nervioso central, como son los miembros inferiores, como un accidente a nivel facial. Y eso también nos sirve a nosotros para jerarquizar la indicación de esquema profiláctico antirrábico. De hecho, hasta hay reportes de rabia asociada a trasplantes de órganos sólidos, con lo cual
por este mismo sentido, porque no se jerarquiza el periodo de incubación que puede ser muy prolongado en humanos. Bien, desde el curso evolutivo es bien conocido que el curso evolutivo de la rabia en humanos tiene directamente proporción con la sintomatología local en el área de mordida. Cuanto mayores son los síntomas a nivel del sistema nervioso central, letargo, parálisis, la rabia furiosa no es un evento muy común en humanos, sí la rabia paralítica, menos síntomas va a tener el expuesto a nivel local. ¿Qué quiere decir? Cuando la zona pierde dolor, empiezan los síntomas en el sistema nervioso central como una regla un poco estandarizada, ¿sí? Y la rabia en el humano se divide por un periodo de incubación, que ya hablamos que es variable, un periodo prodrómico, que empieza con síntomas de letargia a nivel del sistema nervioso central, y lo que se conoce como la encefalitis rábica, perdón, esta diapositiva está mal, que es 1/3 de los casos, y los 2/3 que la rabia paralítica. La forma furiosa, y no se sabe por qué, predomina en las áreas del trópico, y esto no está asociado a un distinto genotipo, sino que la rabia en humanos predomina el genotipo 1, con lo cual es un fenómeno que se desconoce bien por qué se presenta en las áreas tropicales, fundamentalmente en Amazonía y en África subsahariana, como rabia furiosa. No los quiero aburrir mucho con esto. Bien. En cuanto al diagnóstico, predominantemente lo que se hace en humanos, nosotros en humanos evitamos no eutanasiar a la especie, así que no lo hacemos. Lo que se hace con el sujeto vivo es poder hacer hisopados o frotis de conjuntiva, de piel, que fundamentalmente se toma la piel de los folículos pilosos de la nuca, generalmente con 10 folículos pilosos es una muestra suficientemente apta, y esto tiene una sensibilidad, como explicaba Gustavo, que es variable, en humanos tiene un promedio del 50%, con lo cual, si nosotros tenemos un diagnóstico de sospecha de rabia, hay que seguir repitiendo muestras hasta que nos dé el positivo. ¿Sí? Es algo que si uno no tiene otro diagnóstico diferencial de encefalitis en un humano, debería seguir buscándolo. La serología en suero en no vacunados y la producción intratecal de anticuerpos en un no vacunado es también diagnóstico, y esto es importante de tener en cuenta, y es un fenómeno más bien tardío, con lo cual vamos a estar adelante de un sujeto pre-mortem o en un espécimen muerto. El test de inoculación en ratón, que si bien es el estándar de especificidad y sensibilidad, en un humano el tiempo de diagnóstico que nos aporta esto va como un poco, piensen que esto es un paciente en terapia intensiva, no es un paciente en consultorio, entonces excede a los tiempos que la medicina humana tiene que tener. El cultivo viral, que es algo que en la práctica en médica humana no se hace, y la anatomía patológica, obviamente post-mortem, buscando los cuerpos de Negri a nivel cerebral. Esto lamentablemente es algo en lo cual la medicina, y yo ya me crié en este paradigma de la medicina, vino en detrimento. La anatomía patológica de humanos muertos ya es algo que no tenemos al alcance por un montón de temas jurisdiccionales, y si bien uno entiende que hay un montón de cuestiones de derechos humanos que debe tener en cuenta, esto no nos permite aprender, ¿sí? Antes, en promedio, en un hospital de la ciudad de Buenos Aires se hacían aproximadamente 30 necropsias por mes, hoy se hacen menos de 1 por año, ¿sí? Y esto es lo que permite llegar a estos diagnósticos dificultosos de hacer. Con lo cual, si hay rabia paralítica en humanos muertos sin diagnóstico, no lo sabemos, porque estamos teniendo un sesgo de registro. Y las técnicas moleculares en los especímenes post-mortem o en piel de nuca, como bien comentaba Gustavo. En cuanto al manejo, hasta hace no muchos años se creía que la rabia era 100% mortal en humanos. Hoy empezaron a haber reportes de casos, todo esto lo comento muy por arriba, pero tienen la referencia ahí para dirigirse, de protocolos de manejo intensivista con inducción al coma de los pacientes y a la hipotermia, teniendo un poco el sustento de que el virus rábico supuestamente se multiplica a menor velocidad en el contexto de la hipotermia, en el cual pudieron demostrar la sobrevida de aproximadamente 6 pacientes. Esto es un dato marginal, pero bueno, es algo para que conozcan, es un poco de cultura general. Y en cuanto al manejo y la prevención de los accidentes rábicos, esto es donde más me quiero detener. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Bien, la OMS los divide claramente, esto es 2018, esto es bien claro, entre el accidente potencialmente rábico, como los divide en 3 órdenes de jerarquía, entre aquellos que tienen un riesgo muy alto y en aquellos que no tienen riesgo alto, ¿sí? Como por ejemplo el contacto con un animal potencialmente enfermo
que no está confirmado con piel sana. Ese no es un contacto de riesgo en el cual vamos a insumir un insumo, valga la redundancia, que no está exento de eventos adversos como es la vacuna, ¿sí? Bueno, ¿cómo se clasifican los casos sospechosos, probables y confirmados? Ya lo estuvimos comentando brevemente, esto para que después se lo lleven a casa. Y en cuanto a los eventos, esto sí es lo más importante, esto es información de la OMS, tenemos los eventos de clase 1, que son las alimentaciones a los animales o tocar animales sin daños en la piel del humano. Estos son eventos exentos de riesgo, con lo cual no se PEP es profilaxis post-exposición, no existe ningún esquema que se tenga que indicar. Los eventos de categoría 2, que son los pequeños rasguños con piel no cubierta, pequeñas abrasiones en la piel, lamidas en piel abrasionada, estos están en el medio, y acá lo que se indica es la vacunación sin la globulina antirrábica, ¿sí? Es un escenario intermedio, pero tengan en cuenta esto, porque esto no sucede lo mismo en los inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos no es una persona estresada. Esto, por favor, sáquense ese concepto de almacén porque es terrible. La inmunosupresión tiene una definición estricta, ¿sí? En el caso del HIV son pacientes que se encuentran en etapa de SIDA, en el caso de oncológicos, pacientes con enfermedad oncológicamente activa o pacientes que reciben altas dosis de corticoides, no bajas dosis de corticoides por una patología dermatológica. No es lo mismo, y acá es donde nosotros como sistema de salud, ustedes como veterinarios, tenemos que dar una recomendación certera, ¿sí? No estoy diciendo que lo importante en un consultorio veterinario es que ustedes se pongan a indagar si el paciente tiene HIV o no, pero sí recomendar, anda a visitar a tu médico, ten en cuenta que si tenés alguna patología de este estilo, tu médico debería saberlo, y ya con eso a nosotros nos lleva un paciente en un 50% mucho más resuelto, ¿sí? Y los eventos de grado 3, que obviamente son las múltiples mordidas con piel no sana, estos sí son eventos que en el caso de animales que no puedan ser vigilados, repito, animales que no puedan ser vigilados o animales foráneos, sí uno debería indicar esquema completo de globulina y de vacuna, ¿sí? Idealmente, y esto está en todas las guías de manejo internacional, la de la OMS también, si uno tuviera disponibilidad de vacunas a cultivo celular, es lo ideal, porque son las que tienen menos eventos adversos, tienen menos homología antigénica con la mielina humana y pueden generar menos eventos adversos a nivel central, que ya vamos a ver más adelante. Con lo cual, no todo accidente potencialmente rábico es lo mismo. Y esto es importante de tener en cuenta. Bien, los esquemas de profilaxis post-exposición que existen varios. Ahora voy a hablar un poco del esquema con Fluensalida Palacios, pero con Verorab, que esto es un insumo intermitente, tenemos, no tenemos, ahora no estamos teniendo, es un problema. Y es un problema porque es un insumo que no es que es insuficiente. Cuando hay y es suficiente, es mal gastado. Y ahí me hago cargo como profesional médico. Los médicos indican y sobreindican los esquemas antirrábicos antes de hacer contacto con el sistema veterinario de salud, hacer control de foco, controlar a los animales. Les voy a poner un ejemplo muy claro que esto salió en los medios. No sé si leyeron o recuerdan del señor que fue amputado por mordeduras de Rottweiler. Entró a robar, no puede hacer eso que no se haga grabar. Entró a una propiedad privada en estado etílico, el señor fue atacado por los Rottweiler de la zona, de hecho el paciente es paciente mío en la terapia intensiva de Malvinas Argentina, el señor termina amputado por el grado de lesiones que tuvo a nivel de la vasculatura de uno de los miembros, y lo primero que quieren indicar nuestros colegas de terapia intensiva es el esquema antirrábico, porque fueron lesiones graves, sí fueron lesiones graves, es verdad, pero a los perros, ¿los podemos vigilar o no? Sí, claro. ¿Qué hicimos? Me comuniqué con Pedrosa, mandamos un móvil, vigilamos a los perros, vimos que en 10 días los perros seguían ahí y el paciente no se le indicó ni una sola vacuna. Y uno diría, bueno, pero ¿qué te cuesta indicarle la vacuna? Un paciente en terapia intensiva que empieza a hacer fiebre por vacuna, no sabemos si es fiebre por vacuna, neumonía asociada a ventilación mecánica, si está haciendo una necrosis infectada del muñón. Imagínense por algo que aparentemente no aporta ningún problema, el grado de problema que puede generarle ese paciente, ¿sí? Con lo cual la conducta, me hago cargo, fue bien tomada, no le indicamos vacunas a este paciente. ¿Sí? Con lo cual, la severidad de la mordida no solamente da pauta de que hay que vacunar o no. Los esquemas que se pueden dar, los dos más usados son el esquema de Zagreb y el esquema de SEN. Nosotros usamos el esquema de SEN, que son 4 dosis en 4 visitas, pero también se pueden hacer 4 dosis de vacuna con una doble dosis en primera visita, y varía el nivel de dosis que uno da
y el volumen que uno da en base a si la dosis sea subcutánea o intramuscular. Y esto es importante porque sería una manera de ahorrar. Pero los vacunadores, cuando hacen su instrucción, acá en Argentina no están instruidos para indicar antirrábica subcutánea. Siempre la indican intramuscular, con lo cual siempre terminamos usando casi 10 veces más de la dosis. ¿Sí? Un vial con el cual, si uno lo requeriría en el control de un brote, podríamos vacunar a 10 personas, terminamos usándolo para una persona. También es importante eso, sí, es una falencia de nuestro sistema. Con lo cual, la gamma-globulina antirrábica debe ser utilizada en las situaciones de categoría 3 y de categoría 2 solamente en los inmunosuprimidos. Y esto es una valoración que tiene que hacer el médico. Yo les hago un acting roll de cómo es la consulta por profilaxis en una guardia común. ¿Te mordió un perro? Ah, bueno, globulina, vacuna. Así se termina la consulta. Tétrico. No sabemos nada del paciente, no sabemos nada del canino, no sabemos si los conocemos. Imagínense, 80% de los accidentes son con mascotas o animales que pueden ser seguidos en el tiempo. Son 10 días, no son 10 años. ¿Sí? Con lo cual, vale la pena hacer hincapié en esto, dar aviso y comunicarse con el centro de zoonosis que va a controlar estos animales, y ahí uno soluciona el problema, ¿sí? De una manera barata y sin riesgo. Y en cuanto a la fluensalida Palacios, como esta es una diapositiva que le ruega a Gustavo, son en total 9 dosis, con 7 dosis de corrido en los primeros 7 días, después se repite desde la séptima dosis al día 20 al día 30, y en inmunosuprimidos, como son vacunas que tienen partículas virales y generan una inmunidad humoral que es dependiente del estatus inmunológico del paciente, habría que repetir una dosis extra a los 60 días. Con lo cual, la predictibilidad de la respuesta inmunológica no es tan certera en humanos. ¿Sí? Con lo cual, uno si pudiera tener el recurso y usarlo bien para que alcance de la VeloRap, lo debería hacer, ¿sí? En humanos. Y otra cosa que es importante, siempre evitar retrasos, abandonos e intercambios de esquemas entre VeloRap y fluensalida, porque esto no es lo adecuado, y esto es algo que saben dónde pasa mucho en el consultorio de medicina del viajero. Cuando uno evalúa un paciente al cual le va a indicar un esquema preexposición, que ahora voy a hablar brevemente, previaje en viajes de riesgo, Asia fundamentalmente y África subsahariana, que eso lo vemos mucho porque hoy hay un aumento y un boom de los viajes exóticos en la Argentina y en todo el mundo, es una tendencia mundial, uno debe tener mucho cuidado, porque a nivel internacional y en los centros de medicina del viajero lo que está disponible es VeloRap. Entonces uno no debe indicar un esquema preexposición con fluensalida para después continuarlo en el caso de un accidente rábico en el destino con VeloRap. Y esto es muy importante tener en cuenta porque puede haber inhibición de la producción de anticuerpos y en definitiva no estamos haciendo nada, ¿sí? Bien, y en cuanto a la profilaxis preexposición, esto es nuevo, 2018. Antes, lo que se hacía previaje, y esto es algo muy típico, el paciente viene al consultorio del viajero con los pasajes en la mano y te dicen 10 días me subo al avión y lo querés matar. El esquema preexposición antirrábico con VeloRap se tenía que hacer en 3 dosis a lo largo de 21 días. Hoy se descubrió que la efectividad en la producción de anticuerpos con 2 dosis en 7 días, 0 y 7 días, ya es suficiente. Esto parece un dato menor, pero a nosotros en el consultorio de medicina de viajero nos soluciona muchísimo el problema. ¿Y por qué uno diría, para qué le vas a dar esquema preexposición al paciente si después en destino se puede aplicar la globulina si tiene un accidente? La globulina no es que no solamente cuesta conseguirla acá en Argentina, cuesta conseguirla en todo el mundo, ¿sí? Con lo cual ustedes saben que ante un evento potencialmente rábico, aquel que esté inmunizado previamente se ahorra el paso de la globulina. Entonces estamos evitando que nuestro paciente tenga que volverse de destino. Imagínense un evento potencialmente rábico en Tailandia, donde no va a conseguir la globulina. A nuestro paciente le estamos obligando a volverse, ¿sí? Porque saben que el timing que tiene el paciente para aplicarse la globulina es de 7 días, nada más, ¿sí? Con lo cual estamos ahorrando mucho problema a nuestro paciente y esto también nos obliga nuevamente a hacer un análisis de si el viaje de nuestro paciente tiene riesgo o no. Si no es que cualquier viaje al sudeste asiático o a África lo va a requerir, ¿sí? Así que esto es bien nuevo. Y otra cosa que es importante, que sí hablaba yo, de los eventos adversos asociados a la vacuna. Este es un trabajo de casi 4.000 vacunados con esquemas de vacunas a cultivo celular, de los cuales casi el 15% tuvieron algún evento, ¿sí? Eventos menores, pero no son
ausentes, ¿sí? Eventos que evitan que el paciente llegue al trabajo, cefalea, fiebre. Imagínense fiebre en nuestro paciente en terapia intensiva, el problema que podría haber sido, que uno no la puede interpretar, artralgias. Así que esto es importante tener en cuenta. La vacuna no es gratis, pero no por la plata, sino por lo que puede generar. Bien. En cuanto a la fluencesalida Palacios, lo más importante es que como son vacunas que no son totalmente purificadas, que son vacunas que tienen restos de antígenos símil mielina humana, pueden generar eventos autoinmunitarios, algo símil encefalitis por sarampión, algo símil, pero no quiero que se lleven este mensaje, símil enfermedad autoinmune, como la parálisis de Landry, que es ascendente, que tiene mortalidad, que es un evento no común, que es 1 de cada 7.000 a 1 de cada 42.000, pero imagínense que por estadísticas un poco más benévolas que estas, no indicamos vacuna de fiebre amarilla en mayores de 60 años. Con lo cual, ¿por qué indicaríamos esto si no tiene indicación? ¿No? El dolor lumbar crónico, que también es neurítico, muy difícil de manejar, y el dolor neurítico en otras áreas, con parálisis de los pares craneanos altos, ¿sí? Con trastornos deglutorios, con lo cual hay que tener cuidado. Bien, y como mensajes para llevarnos a casa y ya para cerrar la charla, la enfermedad por virus rábico tanto en animales como humanos exige acciones conjuntas y volvemos. Notificar es el primer paso para tomar medidas rápidas. La categorización del cuadro como una enfermedad o un evento de notificación obligatoria es la piedra angular para activar estos dispositivos. La flexibilidad y la manufactura de los componentes que hacen a la inmunidad pasiva y activa contra la rabia, es decir, la globulina y la vacuna, cual sea que tuviéramos, nos obligan a valorar cada caso puntualmente, tanto de profilaxis preexposición, es decir, de PrEP, como de profilaxis postexposición puntualmente, y esto es hacernos cargo todos, como veterinarios y como médicos, que la consulta no puede durar 2 minutos con nuestro paciente, ¿sí? Lamentablemente el sistema de salud y el día a día nos lleva a otra cosa. Y en este sentido resulta fundamental tener en mente los potenciales eventos adversos tanto de la globulina como de la vacuna. Bueno, acá lo que les dejo es un código para que se descarguen la charla y la tengan en el celular. Así que si quieren le sacan una fotito y se la descargan. Y muchas gracias.